Aprende en Casa 2, diseñada para el ciclo escolar 2020-2021. Igual que ustedes, estoy aprendiendo con esta nueva estrategia, por lo que tengo la seguridad que traerá grandes beneficios, no solo para los estudiantes, sino también para todos los que formamos parte de nuestro bello país. Acompáñenme a darle la bienvenida a quien guiará nuestro aprendizaje durante esta sesión. Síganme, por favor. Me da mucho gusto contar con la presencia del maestro Alberto Ábrego. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes, jóvenes de tercer grado de secundaria, y dedicarnos a conocer nuestra lengua materna. Antes de comenzar, quiero recordarles que estamos trabajando para la comunidad educativa a través de la televisión, pues necesitamos mantener la distancia física como medida de prevención y protección en beneficio de la salud. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. El propósito de la sesión es reconocer el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario. Para ello, nos centraremos en leer poemas para identificar los sentimientos que evocan. ¿Se habían puesto a pensar cómo el lenguaje se vincula con el arte? No lo había pensado, pero ahora que lo dice, hay muchas manifestaciones artísticas que usan palabras. Vamos a ver si mencionan alguna de las que estoy pensando. Seguramente que sí. Los materiales que vamos a utilizar para analizar el contexto histórico en poemas de un movimiento literario son cuaderno, bolígrafo, su libro de texto. Les sugiero, en la medida de lo posible, tomar notas, así como que registren todas las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento, para que puedan consultarlas una vez que termine la sesión, ya sea en su libro de texto y complementar el conocimiento con sus propias reflexiones. Para iniciar, quiero platicarles que la poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación, por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, al amor, la vida o la muerte. Y para que ustedes puedan apreciar mejor lo que acabo de comentarles, comenzaré leyendo un verso que escribió un poeta español perteneciente al romanticismo allá por el siglo XIX, Gustavo Adolfo Bécquer. Se titula Rima 21. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Como se pudieron dar cuenta con este muy breve texto, el autor nos deja claro el propósito que queremos abordar. Poesía eres tú, nos dice Bécquer. Y así es, poesía podemos ser cada uno de nosotros. La poesía es ese cúmulo de sentimientos plasmados a través de la palabra y que nos permite identificar lo que somos, lo que vivimos y principalmente lo que sentimos. Qué interesante esto de la poesía y las emociones. Si es verdad que la sensación es distinta de cuando leemos otros textos, ¿podría compartirnos otro poema? Por supuesto. Escuchemos ahora un texto que narra el momento creativo de la poesía y que escribió Nicolás Maquiavelo, titulado Poema 2. Hay un verso que me ahoga, que me quema la garganta, un verso sin voz que canta si el alma se desahoga. Este verso solo aboga una quietud placentera. La pluma es mi compañera, el papel mi amigo franco, y la inspiración la arranco del centro de mi alma entera. La musa jamás espera, ni se atrasa, ni se apura, porque la musa perdura cuando llega verdadera. La pluma corre certera a lo largo de un papel. Pobre del poeta aquel que no da paso a su musa, o que la exprese confusa por los poros de su piel. Me parece que es por demás claro lo que es poesía y el proceso de crearla. Es claro que el poeta disfruta enormemente la escritura y ese gozo nos lo transmite a nosotros, sus lectores. Pero, ¿a qué género pertenece la poesía, maestro? Es una duda muy común
que no solamente has tenido tú, estoy seguro. ¿Qué te parece si la analizamos? Ubiquemos primeramente a la poesía dentro del género que le corresponde. Y aunque seguramente ustedes ya lo conocen, quiero invitarlos a ver una cápsula que nos menciona lo que es el género lírico. Este video se llama ¿Qué son los textos literarios? Te invitamos a conocer más acerca de los textos literarios. ¡Comenzamos! Los textos literarios son una creación artística. El autor, desde su perspectiva, describe la vida y la esencia del humano, haciendo una interpretación de la realidad. En una obra literaria, encontramos elementos de nuestra realidad, pero siempre con personajes, acciones, espacio y tiempo diferentes. Personas con las que nos relacionamos, amigos, padres, parientes, etc. Acciones o acontecimientos que suceden, que hacemos o que otros realizan. Viajes, trabajos, juegos, etc. Espacios o lugares hacia los que vamos, de los cuales venimos o en los que permanecemos. Casas, ciudades, naturaleza, etc. El tiempo en sus conjugaciones de pasado, presente y futuro. Ayer, hoy, mañana. En resumen, en la literatura se conjugan todos estos elementos de nuestra vida real. Se considera literatura a los textos escritos en verso y prosa. Los géneros literarios en los que se dividen son lírico, narrativo y dramático. El género lírico expresa sentimientos, emociones, sus ideas, sus reflexiones, para lo cual utiliza generalmente el verso. Algunos sentimientos que expresa este género son el amor, tristeza, soledad, entre otros. Varía el modo en que se trata según la época. Se caracteriza por presentar la realidad desde el punto de vista del autor. Muestra la visión íntima y personal del ser humano. En ellos, el poeta habitualmente expresa sus sentimientos, pensamientos, estados de ánimo o vivencias, aunque en ocasiones puede atribuirlas a un sujeto diferente. Predomina el empleo de la primera persona y la visión subjetiva del narrador. Dentro de los géneros literarios existen subgéneros. Son lírico, canción, poema de tema amoroso. Elegía, poema en el que se llora la muerte de un ser querido. Oda, poema que trata de un tema serio y elevado. Sátira, poema utilizado para ridiculizar a alguien o a algo. Égloga, poema extenso con temas de la naturaleza y ambiente pastoril. Muy bien, fue breve pero sustancioso. Recordemos que desde la antigüedad los poemas se recitaban con el acompañamiento de la lira. Por lo tanto, y gracias a sus características de sonoridad, ritmo y entonación, es que la poesía se le denominó como género lírico. El poeta usa la voz del hablante lírico para expresar las experiencias de su mundo interior, y quien los lee puede percibir del poeta sus sentimientos, sus motivos, así como su fuente de inspiración. Maestro Ábrego, ¿de qué otra forma podemos seguir aprendiendo lo que es la poesía y cómo se vincula con el lenguaje y el arte? Es muy buena pregunta. Y para responderla, veamos una definición de poesía, pero ahora la trabajaremos de una forma interactiva con un crucigrama. Ayúdenme, por favor. Aquí irán apareciendo palabras que se pueden ir cruzando, por ello el nombre de crucigrama, para que podamos repasar nuestro aprendizaje. Vamos por la primera palabra, es poesía, que es el tema del que estamos hablando, y en este caso es la manera de expresar. Viene la segunda palabra. ¿Qué es lo que vamos a expresar? Pues nuestros sentimientos. Aquí tenemos una palabra más. ¿Qué sentimientos son aquellos? Alegría, tristeza, dolor, nostalgia, amor, todos ellos, por ejemplo. Ahora bien, la poesía nos dicen que es un
estado. Ahí está la palabra estado. Un estado sentimental, de manera emocional. Viene la palabra emoción, no viene la terminacional, pero viene la palabra emoción en nuestro crucigrama. Manera emocional y significativa ante una situación o ante una realidad. Ahora, viene otra palabra que se asemeja a la primera, poesía, y este es poema, que es una composición que mira al mundo desde la interioridad del ser. ¿Cuál ser? El ser humano, con sus emociones, ideas, la palabra ideas y sentimientos. Ahora bien, tenemos aquí una palabra muy interesante y muy importante en la poesía, verso, que es la unidad de ritmo que se caracteriza por estar separada, es decir, en líneas o renglones. Cuando hablamos de que una estrofa tiene 4 versos, hablamos de que tiene 4 renglones. Espero les haya gustado el crucigrama y hayan visto que este tipo de actividades nos ayudan a repasar lo aprendido. Gracias, maestro. Qué buena manera y qué creativa de explicarnos un concepto que no siempre es fácil de aprender, pero hemos aprendido que cada texto sirve para algo. El ensayo, para exponer ideas. Los artículos periodísticos, para comunicar un hecho. ¿Para qué nos sirve la poesía? Para cautivar al lector y sembrar en su imaginación unas pequeñas semillas con sentimientos, vivencias y reflexiones. La poesía es un mundo posible en donde las palabras se transforman para convertirse en imágenes, aromas, deseos, texturas, recuerdos, anhelos, sensaciones e incluso música. Ay, eso suena muy complicado. Suena como a que la poesía es algo que no se puede entender fácilmente. Al contrario, es muy fácil. Se necesita algo que está al alcance de todos. Abrir nuestro corazón y dejar que las palabras nos abracen. Dejar que las emociones fluyan y recorran nuestro cuerpo. Ilusionarnos, conmovernos y permitirnos ser cómplices de la curiosidad. Ah, por eso dicen que ciertos poemas pueden provocarnos nudos en la garganta o que se nos enchine la piel. Pero, ¿qué nos recomienda para seguir aprendiendo sobre la poesía y sus características? Ya que ubicamos la definición de poesía y que es un género literario, específicamente llamado lírico, ahora, y como lo anuncié al inicio de la sesión, veremos cuáles son los sentimientos que evocan los poemas. Para eso traje unos textos con los que trabajaremos esta sesión. Les voy a pedir que desde casa sigan la lectura. Este será un primer acercamiento para que se familiaricen con los poemas, los disfruten y dejen que sus emociones fluyan. En pantalla podrán observar poemas cortos donde, estoy seguro, identificaremos a qué sentimiento se refiere el autor. Leamos el poema de nuestro compatriota, nacido en la capital del estado de Nayarit, Amado Nervo. El primer beso. Yo ya me despedía y, palpitante, cerca mi labio de tus labios rojos, hasta mañana, susurraste. Yo te miré a los ojos un instante y tú cerraste sin pensar los ojos. Y te di el primer beso, alcé la frente iluminado por mi dicha cierta. Salí a la calle alborozadamente mientras tú te asomabas a la puerta, mirándome encendida y sonriente. Volví la cara en dulce arrobamiento y sin dejarte de mirar siquiera, salté a un tranvía en raudo movimiento y me quedé mirándote un momento y sonriendo con el alma entera. Y aún más te sonreí y en el tranvía a un ansioso, sarcástico y curioso que nos miró a los dos con ironía, le dije poniéndome dichoso: perdóneme, señor, esta alegría. ¡Wow! ¡Qué emoción el sentirse así, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Yo imagino que varios contestaron que sí, como Nadia. Pero si fue que no, esto quiere decir que las formas de sentir son distintas y eso también es válido. Ay, yo sí me he sentido así, la verdad. De hecho, fue como si hubiera vuelto a estar en ese momento y en ese lugar.
¡Qué impresión que el poeta sepa exactamente cómo me sentía yo sin que nos conozcamos! ¿Y ustedes qué sintieron al escuchar el poema? ¿Qué recuerdos les trajo? ¿Qué imaginaron mientras escucharon la lectura? ¿Les causó curiosidad? Maestro, ¿cómo podemos saber cuáles son los sentimientos del autor del poema? En este poema que acabamos de leer, el autor plasma quizá el sentimiento más sublime, el amor. Cuando el amor toca nuestra puerta, somos capaces de crear textos tan hermosos como el anterior. A veces ni cuenta nos damos y ya estamos escribiendo poesía para el ser amado. Amado Nervo describe en su poema un primer amor y se centra en el primer beso entre dos jóvenes, por lo que se trata del género romántico. Posiblemente la escena es una evocación de algo que al autor le sucedió con la persona a la que él amaba. Pudo ser tal la felicidad del poeta que éste se llenó de gozo y decidió escribir su vivencia para recordarla. Desde el inicio es evidente que ambos protagonistas deseaban besarse, aunque al final queda abierto y supone tal vez una despedida momentánea, tan solo para reencontrarse al día siguiente. Sin embargo, nosotros como lectores desconocemos lo que en realidad sucedió. Algo esencial del poema es que está centrado en la ilusión de descubrir un amor de juventud. Maestro, ¿podría compartirnos la lectura de otro poema? Claro que sí, pero ¿qué les parece si en esta ocasión escuchamos otro poema de un sentimiento opuesto al anterior? Pues sí, así como hay amor, no podemos negar que el desamor también existe. Acompáñenme a leer de la pluma del autor, nacido en la Ciudad de México, Luis Gonzaga Urbina, La herida. ¿Que si me duele? Un poco. Te confieso que me heriste a traición, mas por fortuna, tras el rapto de ira vino una dulce resignación. Pasó el exceso. ¿Sufrir? ¿Llorar? ¿Morir? ¿Quién piensa en eso? El amor es un huésped que importuna. Mírame cómo estoy, ya sin ninguna tristeza que decirte. Dame un beso. Así, muy bien. Perdóname, fui un loco. Tú me curaste. Gracias. Y ya puedo saber lo que imagino y lo que toco. En la herida que hiciste, pon el dedo. ¿Que si me duele? Sí, me duele un poco. Mas no mata el dolor. No tengas miedo. En esta ocasión, ¿qué sintieron al escuchar el poema? Yo digo que el poeta estaba como enojado o como triste, pero no quería que se le notara. Maestro Ábrego, ¿qué nos puede decir acerca del sentimiento del autor, del poema que nos acaba de compartir? Pues, como pudieron darse cuenta, en el poema de Luis Gonzaga Urbina, que también lo conocemos como Luis G. Urbina, se expresa un profundo dolor ante una decepción amorosa, por lo que el poema contiene palabras que hablan de traición, infidelidad, resignación. Para el autor, el amor no es agradable, aunque en el desenlace del poema, él concluye que, a pesar de la infelicidad, hay que seguir adelante. ¿Qué contrastes tan marcados? Pasar del amor al dolor. Así es como la poesía nos permite evocar sentimientos. Sin embargo, en este caso, para que exista uno, primero debió existir el otro. En fin, son cosas comunes a todos los seres humanos. O como diría mi abuela, son cosas de la vida. Y yo, que pensaba que la poesía era algo muy difícil, que no tenía nada que ver con nosotros, los simples mortales, maestro. Ya veo cuánto me equivocaba. ¿Nos lee otro poema, por favor? Me parece muy bien. Les voy a compartir un tercer ejemplo. Están leyendo conmigo allá en casa, ¿verdad? Por supuesto, al pie de la letra. Ahora escuchemos el poema Para entonces, del escritor Manuel Gutiérrez Nájera. Para entonces, quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo,
donde parezca sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. No escuchar en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir cuando la luz triste retira sus áureas redes de la onda verde y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir, y joven, antes que destruya el tiempo, aleve la gentil corona, cuando la vida dice aún, soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Uy, este suena un poco triste, ¿no? ¿O qué nos puede decir del autor de este poema y de sus sentimientos? Pues, más que tristeza, el autor nos habla acerca de la tranquilidad. Esa que nos puede dar justamente una vida bien llevada. El sentimiento que se expresa se puede interpretar como el final de la existencia después de haber llevado una vida tranquila. Manuel Gutiérrez Nájera trata de expresar su deseo de morir sintiéndose dueño de su vida, por lo que compara las características de esta con las del mar, así como su deseo de que al morir la postura de su cuerpo dé la impresión de que está dormido. Insisto en que son pensamientos que tal vez tengamos todos, son sentimientos comunes, pero parece que nunca los hubiéramos reconocido hasta que los escuchamos en la poesía. Ha resultado una grata experiencia conocer cómo identificar los sentimientos que evocan los autores en sus obras poéticas. Maestro, muchas gracias por compartir este conocimiento con nosotros. El tiempo ha transcurrido, Nadia, y estamos llegando al final de esta sesión. Como pudimos darnos cuenta, la poesía es considerada la expresión de la belleza a través de la palabra. Y quiero cerrar con un fragmento de otro poema. La poesía del poeta chileno Pablo Neruda. Y fue a esa edad. Llegó la poesía a buscarme. No sé de dónde salió. De invierno o río. No sé cómo ni cuándo. No eran voces, no eran palabras, ni silencio. Pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche. De pronto, entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo, allí estaba sin rostro y me tocaba. Antes de que nos vayamos, ¿podría compartir con nosotros su opinión acerca de lo que el autor del poema pudo estar evocando en el momento de escribir su texto? El poema de Pablo Neruda, que les acabo de compartir, es un ejemplo del poder del lenguaje y el efecto que puede producir. Como ya se dieron cuenta, este poema provoca un sentimiento de emoción profunda, ese que sentimos los seres humanos cuando nos encontramos con un poema que nos toca el corazón, que nos habla de lo que hemos vivido o sentido en algún momento de nuestra vida. Sin darnos cuenta, en estos minutos que hemos estado juntos, hemos hecho un breve recorrido por los siguientes movimientos literarios. El Renacimiento, con el poema de Maquiavelo, el Romanticismo, con Gustavo Adolfo Bécquer, el Modernismo, con Luis G. Urbina y Manuel Gutiérrez Nájera, y el último, Neruda, que es un autor contemporáneo que vivió en esta época. Pero, ¿saben? Les tengo un reto. Para ello, vamos a involucrar a la familia, papás, mamás, también a los abuelitos. Recuerden que si no están juntos físicamente, los pueden contactar por medio de una llamada. El reto consiste en que les pidan que les lean el poema de amor que más les guste. Lo anoten y después escriban uno que les guste a ustedes para ver cómo ha cambiado lo que pensamos acerca de este sentimiento a través del tiempo. Para superar el reto y ampliar aún más su conocimiento, les invito a consultar las lecciones correspondientes al aprendizaje esperado. Reconoce el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario. Esto en su libro de texto. Si tienen acceso a libros o internet, continúen investigando y buscando más poemas. Por supuesto, pueden pedir apoyo a sus maestros.
Es así como hemos llegado al final. Espero que pronto nos encontremos de nuevo. Mientras tanto, sigamos avanzando. Soy Alberto Ábrego. Hasta la próxima. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto!